dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo, que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta a la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana. Una vez más nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú nos hables, para que tú nos guíes, para que tú nos capacites, nos instruyas, nos redargullas en cuanto a tu palabra. Señor, danos el discernimiento, danos sabiduría, podamos recibir tu palabra con mansedumbre, que podamos comprender para poder tener una aplicación correcta de ella, Señor, que podamos ver las cosas tal cual tú nos las llamas a hacer, Señor. Guíanos, fortalécenos, y tú, Señor, permite que mis hermanos que están aquí puedan tener oídos atentos, ojos atentos a lo que tú nos quieres decir el día de hoy. Te glorificamos, te alabamos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, en la predicación pasada estábamos hablando acerca de que la vida cristiana es una vida de sufrimiento, y que el sufrimiento no es una opción en la vida cristiana, ¿no? Es parte del proceso de Dios en nosotros, para nosotros poder, en medio de ello, poder verle a Él, poder ver a Cristo en cuanto a sus padecimientos, poder identificarnos con Él en cuanto a lo que Él padeció. Y aquí el apóstol Pedro va a enfatizar en esto, porque recuerden que venimos en la línea del sufrimiento, puesto que ellos estaban sufriendo, puesto que ahí había persecución, había muerte, había problemas. Entonces el apóstol Pedro en este texto pone a Cristo como el de mayor sufrimiento, expone a Cristo como aquel que sufrió de verdad, ¿no? Y entonces el apóstol Pedro va a comparar el sufrimiento de Cristo con respecto al sufrimiento de estas personas que estaban pasando esta persecución. Entonces este pasaje sigue esa línea de la honorabilidad en el sufrimiento, y Pedro va a ser más puntual en cuanto a cómo sufrir y para qué el sufrimiento. Estos hermanos de Asia Menor, como ya bien hemos dicho, necesitaban ser fortalecidos, necesitaban ser animados en medio de este dolor, y Pedro, a lo largo de toda su carta, les está solicitando el ánimo, la confianza. Y hay tres cosas importantes que resaltan desde el primer capítulo, ¿no? Primero, que ellos debían recordar su salvación. Ellos debían recordar lo que ellos tenían ya en Cristo por seguridad o asegurado.
que ellos recordaran su esperanza viva por la resurrección, puesto que ellos serían resucitados en el día postrero, y luego que ellos recordasen ser honorables con los no creyentes, con los creyentes, con su familia, que fueran ejemplo, tal cual Cristo lo fue, identificándose en el sufrimiento de Cristo, puesto que ellos estaban sufriendo. Y tercero, que ellos recordasen que Cristo vendría pronto. Estas tres cosas suficientes para que ellos pudiesen vivir gozosos, para que ellos pudiesen vivir de cierta manera tranquilos en medio de esta tribulación, en medio de esta persecución, en medio de este dolor que estaban pasando. Pero tres cosas que apuntan, ¿verdad?, a ir a Cristo, a ver a Cristo, a ser como Cristo. Y en este momento estamos en este segundo recordatorio donde Pedro los exhorta a la honorabilidad en el sufrimiento. Y este pasaje, si tú te das cuenta, tiene una... vamos al pasaje tantito, en el 18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y el 19 es uno de los pasajes más complicados, o uno de los pasajes complicados de interpretar. Existen varias interpretaciones, pero quiero que nosotros, a la luz del contexto posterior y anterior de la carta, podamos nosotros interpretar de la mejor forma. Aunque la interpretación que podamos sacar de este versículo no es primaria, sino es secundaria. No afecta como tal a la salvación, no afecta como tal a la doctrina cristiana como tal. Porque dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas. Este es uno pasajes que incluso causan controversia. ¿Qué hizo Jesús después de morir? Ve que Jesús muere, y me encanta este pasaje porque nos va a introducir a la predicación posterior, que es la entrada triunfal, y luego el viernes que vamos a ver el camino a la cruz y luego la resurrección. ¿Qué hizo Jesús después de que dijo, consumado es, que muere en la carne, ¿no? Pero aquí dice Pedro que él fue vivificado después de su muerte, ¿no? ¿Qué hizo? Por ejemplo, él muere el viernes, ¿qué hizo el sábado? Jesús. Y luego vemos a Jesús ya resucitado el domingo. Y aquí Pedro nos da como esa luz, y luego en segunda de Pedro nos da más detalles de esto, pero esto no es lo importante. Lo importante es lo que el Señor va a hablarnos el día de hoy con respecto al sufrimiento. El tema de este sermón es busca la justicia. El apóstol Pedro aquí quiere darles a entender a estos hermanos que ellos busquen la justicia, y viene también en esa línea de hagan el bien, ¿verdad? De venzan el mal haciendo el bien, ¿no? De estar con bien con todos los hombres. Entonces, vamos a entrar al versículo 18 y comienza Pedro diciendo, porque también Cristo padeció. Me encanta cómo el apóstol Pedro comienza, porque seguramente ellos estaban muy cegados de este padecimiento que estaban llevando, y el apóstol Pedro dice, ok, pero dice, porque también Cristo padeció. O sea, como diciendo, vean que Cristo también padeció, ¿no? Y cuando dice también Cristo padeció, es como Pedro diciendo, a ver, comparen su padecimiento con el padecimiento de Cristo. Y los pone en esta, en este razonamiento de que ellos comparasen su padecimiento con el padecimiento de Cristo. Y dice, una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Vean ese ánimo de Pedro. Cristo padeció, o sea, ustedes están padeciendo, sí,
Pero ustedes observen, dice Pedro, observen que Cristo padeció. Dice, una sola vez por los pecados, y dice, el justo por los injustos. Dice, ¿cuánto más? O sea, dice, ustedes están padeciendo, ¿verdad? Y ustedes, pues, son pecadores, no hay una justicia que pueda llevarlos directamente a Dios, porque ustedes necesitan de Cristo. Y dice, Él padeció el justo por los injustos. Dice, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más Cristo, que es el justo? Dice que padeció, dice, para llevarlos a Dios. Dice, siendo la verdad muerto en la carne, dice, pero vivificado en el espíritu. Pedro usa el padecimiento de Cristo para animar, para modelar. Su intención es también, como te decía, para comparar su padecimiento. Es decir, nadie o nada, dice Pedro, nada o nadie puede compararse con aquel sufrimiento de Cristo, con aquel padecimiento que Él llevó en la cruz. Esto nos habla de que este padecimiento fue un padecimiento único. Este padecimiento fue especial. Y no estamos hablando de este padecimiento físico, nada más de lo que pasó Jesús. Estamos hablando de un padecimiento espiritual. Cuando Jesús, ¿se acuerda que Jesús ora y dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y le dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús no está hablando de lo que iba a pasar físicamente. Jesús está hablando de lo que iba a pasar entre Él y el Padre, puesto que Jesús iba a separar de su deidad, de alguna manera, ¿no? Se iba como a rasgar. Era necesario porque dice Efesios que Él se hizo pecado, ¿verdad? Entonces se iba a separar para que en esa separación cayera en Él la ira de Dios. Entonces el padecimiento de Cristo es precisamente por esta separación. Por eso Jesús dice, si es posible de mí pasa esta cosa. Sí es lo físico, ¿no? Pues obviamente Él era 100% humano y ciertamente pues Él tenía dolor, pero cuando Jesús levanta esta oración es precisamente por lo que iba a pasar. Pues Él se iba a separar de Dios de alguna manera para poder cargar con los pecados de la humanidad. Él tenía que hacerse pecado, de otra forma Él no pudiese haber cargado. Entonces es este padecimiento que el apóstol Pedro está mostrándoles acerca de Cristo a esta audiencia. Y Pedro dice, el justo por los injustos. Dios tenía que derramar su castigo justo a los pecadores, pero por su bendita y por su eterna gracia amorosa quiso quebrantar a su único Hijo, haciéndole padecer, haciéndolo pecado. No es que Él hubiese pecado, sino que lo hizo pecado, muriendo en la carne para recibir ese castigo. Esa es la causa del padecimiento de Cristo, que Él se iba a hacer pecado, que Él se iba a desgarrar de la deidad de Dios para recibir la ira de Él, ¿no? Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, observen esto, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Al que no conoció pecado, el Señor Jesús no pecó, pero por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? El propósito, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ese fue y ha sido el mayor padecimiento, hermanos, que ha habido en la historia de la humanidad. No hay mayor padecimiento que el justo muriendo por los injustos. Entonces tu padecimiento, entonces lo que tú puedas pasar no se compara con ese padecimiento, puesto que Jesús era Dios y Él padeció al desgarrarse de Dios mismo. Cuando tú comparas el sufrimiento de Cristo con los tuyos, tú debes de saber que es mínimo lo que tú llegas a pasar. No se compara ni un 1% de lo que Él pasó. Por tanto, esto debe impulsarnos a cuando tú sufras,
dice el apóstol Pedro, haz el bien. Aún si sufres injustamente, tú haz el bien. Tú corre a hacer el bien. Tú apresúrate a hacer el bien. Puesto que es lo que Cristo hizo. O sea, ¿ves tú el sufrimiento de Cristo? Entonces, tú debes modelar cómo Cristo sufrió. Y Cristo siempre hizo el bien a todos, aún en su sufrimiento. Hizo el bien a Pilato, hizo el bien incluso a los que lo abofetearon. Entonces, así que, hermanos, yo sé que los sufrimientos son temporadas de oscuridad, las depresiones, las ansiedades, las pérdidas, incluso las faltas de trabajo, de dinero, de enfermedades, todo aquello que nosotros definimos como padecimiento no se compara con el sufrimiento de Cristo. Cristo es el siervo sufriente. Por eso el apóstol Pedro está poniendo aquí el padecimiento de Cristo, puesto que también Cristo padeció, dice Pedro. Ni siquiera los sufrimientos de Cristo son comparados con los sufrimientos de Job. Y ya sabemos la historia de Job. Ni siquiera se comparan ni con los de Pedro, que fue crucificado de cabeza, ni con los de Pablo, que estuvo a punto de ser muerto, apedreado. Nada de eso se compara con el padecimiento de Cristo. Y nosotros apenas tenemos una enfermedad pequeñita y ya estamos sufriendo. Apenas ya nos dolió la garganta y, Señor, ya pasa esto, por favor. ¿No? Empezamos así como que a pequeñito, ¿no? O cualquier situación. Cuando comparamos decimos, Señor, gracias porque tú padeciste más. Entonces, Lucas 23, ahora dice al final, me encanta porque dice, pero vivificado en espíritu, dice en 1 de Pedro 3:18, dice, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y esto es la confirmación de Lucas 23:46, si me acompañas. Y aquí en Lucas 23:46, en esa última, de las últimas oraciones de Jesús en la cruz, que dice entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Me encanta esta oración, encomiendo mi espíritu. Y luego Pedro dice, fue vivificado en espíritu. Esto es muy importante porque Jesús aquí está refiriéndose a su naturaleza divina. Esta expresión es referida en contraste con su carne, es decir, Jesús permaneció vivo después de morir literalmente en la carne. Jesús, y ahí es donde aquí viene la pregunta, ¿verdad? ¿Dónde estuvo Jesús? ¿Qué hizo Jesús el sábado? Ya vimos que el domingo Él resucita, pero ¿qué hizo Jesús el sábado? Ahora, aparte del propósito de Dios, en la muerte de Cristo tenía que ver con sus actividades entre su muerte carnal y su resurrección. Por eso queda un poco la incógnita de qué hizo Jesús en ese lapso de tiempo. Bueno, leamos lo siguiente, dice el 19, dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. 20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Te decía anteriormente que no hay mucha claridad en esto, no podemos como tal asegurar, pero sí de alguna manera deducir, y en apoyo a otros pasajes podemos comprender un poco de lo que Pedro está diciendo aquí, o de lo que Pedro da por hecho, de lo que Jesús hizo. Por lo menos hay varias posturas. La primera postura es que Jesús fue vivificado en el espíritu una vez que Él padece y muere, y sube directamente al cielo, ¿no? ¿Recuerdan cuando le dice al ladrón? Dice, hoy mismo estarás conmigo en el reino de los cielos. Bueno, esa postura es de que Jesús murió y inmediatamente fue al cielo. Dice aquí que predicó a los espíritus encarcelados. Se refiere a que por medio de Noé
que Dios usó a Noé para predicar a aquellas personas incrédulas y desobedientes de ese tiempo, todo esto en inspiración de Dios. O sea, la primera postura es que Jesús muere, asciende al cielo inmediatamente, y cuando se refiere aquí Pedro a Noé, se está como citando lo que pasó con Noé, que Noé fue utilizado por Dios para predicar a los incrédulos de ese tiempo. Una postura como muy tranquila, ¿no? muy lineal, ¿no? Y la segunda postura, que es la postura que puedo inclinarme un poquito mejor, es que Jesús vivificado en el Espíritu, es decir, que Jesús en su deidad, una vez que Él muere en la carne, Él fue vivificado en el Espíritu, pero no inmediatamente subió al cielo, sino que Él bajó al Seol a predicar a los malignos, a estos espíritus malignos que fueron desechados desde los tiempos de Noé. Dado que los espíritus malignos no son omniscientes, es decir, no pueden estar en otros lugares, Jesús baja al Seol para predicar a estos malignos. No en el sentido de convertirlos porque son malignos, sino en el sentido de que toda su creación pudiera enterarse de que Él venció a la muerte, pudiera enterarse de que Él salió victorioso de la muerte. Entonces, en esta postura vemos o podemos entender que Cristo se aseguró que todo ser, que toda presencia supiera que Él venció a la muerte, que Él venció a la maldad. No hay registro como tal en Génesis de esto, pero puede ser que haya sucedido, en el sentido de que Dios, que toda criatura sepa que Él salió victorioso del pecado, de la muerte y de Satanás. Estos espíritus demoníacos en los tiempos de Noé estaban allí porque habían sobrepasado el límite de la tolerancia de Dios en estos tiempos de Noé, y ni siquiera en los 120 años que vivió Noé, su ejemplo de Noé y la predicación de Noé, ni siquiera eso pudo frenar a estos espíritus malignos. Así que Dios los encarceló, Dios los bajó al Seol. Entonces Cristo baja al Seol para predicar, para que todos se enteren de su victoria. Y entonces vamos a adelantarnos a 2 de Pedro para tratar como que de confirmar. 2 de Pedro 2, del 4 al 5, cuando veamos 2 de Pedro, vamos a tocar otra vez este tema y vamos a citar Judas, pero quiero que leamos 2 de Pedro 2, del 4 al 5. Dice así, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Sea como sea, estas posturas son de manera secundaria. Lo que sí, el valor de esto es que lo que podemos resaltar mucho más aquí es que Cristo padeció y que Cristo fue vivificado para los planes de Dios, ¿no? Y que Cristo es el modelo de cómo sufrir. Nosotros en Cristo, hermanos, y solo en Cristo, si hemos de padecer por Él justamente, este vivificado en el Espíritu nos habla de que si nosotros estamos en Él, si hemos de padecer, nosotros también seremos vivificados en el Espíritu a una vida eterna con Él. Eso es lo más importante. Así que mientras más suframos por su nombre y por su causa, haciendo el bien, nuestra vida irá dando evidencia de que somos suyos y de que como suyos nos estamos identificando con Él. Si tú estás sufriendo ahorita, tú estás en Cristo, tú estás identificándote en ese sufrimiento de Cristo. Tú estás, como Cristo sufrió y fue vivificado, si tú estás sufriendo de esta forma en Cristo, haciendo el bien, tú debes entender que en este sufrimiento tu meta es que serás vivificado. El Espíritu te dará un cuerpo nuevo. Una vez que tú ya no estés en este mundo, ya sea que Cristo venga, tú serás vivificado, serás glorificado. Tu cuerpo ya no será como el que tienes.
tendrás un cuerpo nuevo, serás vivificado para estar con Él eternamente. Por eso Pedro aquí recalca esto, para que ellos se animaran, para que ellos dijeran, no importa lo que tengo que sufrir, puesto Cristo ya sufrió lo peor. Lo que importa es que yo seré vivificado y estaré con Él. Entonces yo tengo que ocuparme de hacer el bien. Entonces yo tengo que ocuparme de identificarme con Cristo, puesto que Él hizo todo bien. Pues yo tengo que identificarme viviendo en el Espíritu, buscando la voluntad de Dios. Más adelante lo va a decir el apóstol Pedro. Dice Proverbios 11, 27 al 28, dice, el que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, a éste le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Hermanos, el que hace el bien para Cristo, en donde quiera que esté siempre, o sea, si tú estás en Cristo, donde quiera que, haciendo el bien constantemente, va a ser posible que te tachen de religioso, de chismoso, mal amigo, amargado, pero ¿sabes algo? Si tú estás buscando la justicia, si tú estás constantemente buscando la justicia, buscando a Cristo, dice este salmo, me encanta la promesa que da, dice, más los justos reverdecerán como las ramas. Los justos reverdecerán. Y lo contrario a reverdecer es secarse. O sea, no te vas a secar, vas a reverdecer, vas a ser vivificado. ¿Se acuerdan cuando en los tiempos de Moisés, en el arca del pacto, Moisés, ahí dentro del arca del pacto, dejaba su bastón? Resulta que cuando llegaba el tiempo del año para perdonar los pecados, resulta que cuando abrían el arca, esta vara de Moisés reverdecía, salían plantas. Claro que esta vara de Moisés tiene un significado muy importante en Cristo. Así seremos vivificados en el Espíritu, reverdeceremos. Cristo padece, hermanos, Cristo padeció por ti, Cristo llevó tus pecados, Cristo te llevó en sus hombros, te llevó en su pecho. En esta vestimenta de los sacerdotes, ¿se acuerdan del sumo sacerdote que llevaba un pectoral, llevaba unas sombreras? Esta es la imagen de que el sumo sacerdote te llevó en sus hombros, te llevó en su corazón. ¿Para qué? Él fue a camino a la cruz. Cristo padece para que tú vivas en su justicia. Cristo padece para que tú vivas a la justicia. Por eso el apóstol Pedro siempre es, hagan el bien, aun si los ultrajan. Así que si tú buscas la justicia, aún padeciendo, hermanos, ya vimos anteriormente que el resultado es bienaventurado serás. Si tú buscas la justicia, aún si padeces, vivificado serás, reverdecerás como las ramas. Ve la profundidad del ánimo de Pedro a estas personas que están sufriendo. Tú serás vivificado, tú serás bienaventurado, tú reverdecerás como la rama. Hermano, tu padecimiento es mínimo al padecimiento de Cristo, puesto que el padecimiento de Cristo tiene promesa de reverdecer, de vivificar, de ser bienaventurado. Dice Mateo 6:33, seguro lo reconoces este pasaje, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles estas cosas? ¿De qué está hablando? De las cosas materiales. ¿No? Y el Señor Jesús ha dado un ejemplo de que incluso Él mismo le da de alimentar a los pajarillos. Dice, ¿qué se preocupan ustedes? Ustedes preocúpense en buscar la justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. No, pero queremos estar buscando riquezas, queremos estar buscando comodidades, queremos estar buscando tener cosas materiales. Dice el Señor, no busquen eso, sino busquen primeramente mi justicia. Y estas cosas serán añadidas en mi voluntad. Hermanos, Cristo se sacrificó para que tú estés buscando la justicia todo el tiempo, para que estés ejerciendo
la justicia y bendecido serás. Suplido de tus necesidades serás. Serás recompensado. Dice Pedro, ya que estoy hablando de Noé, pues vamos a dar un ejemplo de Noé. Y refleja el misterio de Cristo al salvarnos, puesto que el apóstol Pedro está diciendo aquí, ¿se acuerdan de la historia de Noé? Pues ahí en esta historia está predicado el Evangelio. Dice, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, el cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua, dice el 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestad. Aquí el apóstol Pedro no está hablando como tal de un bautismo físico, aunque es importante este bautismo físico para reconocer que hemos creído, pero Pedro está hablando de este bautismo espiritual, es el bautismo del Espíritu Santo que salva por fe. Está hablando de una inmersión figurada en Cristo, puesto que Cristo es el agua viva, ¿no? Que nos mantiene salvos del diluvio, de la ira de Dios. Si algo nos enseña Noé, es que ese diluvio se refiere a la ira de Dios. Y Pedro nos hace reflexionar acerca de esta historia. Por la resurrección de Cristo dice que por cierto vendrá en breve. El bautismo del Espíritu Santo no quita en sí las inmundicias porque seguimos siendo carne, es decir, si somos salvados por cuanto hemos sido salvados por el Espíritu, pero somos personas salvadas que siguen pecando, sino que vendrá un momento en el que se consume esa salvación, ¿verdad? Entonces, es decir, Él siempre busca, en el Espíritu, siempre el Señor busca en nosotros que tengamos una buena conciencia hacia Dios. Y mantener esta buena conciencia se refiere a la santificación, a este proceso de santificación. ¿No? Sí somos salvados, pero tenemos que pasar este proceso de santificación porque seguimos atados a la carne. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a tener esta buena conciencia? ¿Cómo vamos a tener nosotros esta santificación correcta? Pues buscando ser como Cristo. Buscando el modelo de Cristo en el sufrimiento. No dice aquí, sé una mejor versión de ti, ¿verdad? Como ahora lo dice el mundo, ¿no? Que tú tienes que ser una mejor versión. Es que tú tienes que ser un campeón, es que tú tienes que echarle ganas. No. Tú tienes que buscar la justicia. Y Cristo es la justicia. Tú tienes que ocuparte de buscar a Cristo, de buscar la justicia. ¿No? Estas expresiones de tú tienes que ser una mejor versión de ti es lo que Satanás quiere venderte. Sino tú debes buscar ser como tu Dios, tu Señor, buscando la justicia de Él. Y luego dice Pedro en el 4:1, puesto que Cristo ha padecido. Vuelve a recalcar el padecimiento de Cristo, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Vosotros también, armaos del mismo pensamiento. ¿Ven cómo Pedro no dice ustedes sean una mejor versión? ¿Ves cómo Pedro no dice échenle ganas, ustedes pueden? ¿Ves cómo Pedro no dice ámate a ti mismo? ¿No? O sé tú un campeón. Dice, fíjate lo que dice, y esto tiene mucho peso, vosotros también armaos del mismo pensamiento, el mismo pensamiento de Cristo. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Cristo ha padecido por nosotros y asimismo pereceremos por su causa. Dice Pedro, entonces, así, ármate de ese mismo pensamiento. Así como Cristo padeció, tal cual como Cristo respondió al padecimiento, tú ármate de ese mismo pensamiento, buscando la justicia.
Así como Cristo padeció y cómo respondió a otros a quienes le hacían daño, así mismo tú, ármate de ese mismo pensamiento de Cristo. No devuelvas mal por mal, porque Cristo no devolvió mal por mal. Ármate de ese mismo pensamiento. Él terminó con el pecado. Él terminó, Él acabó, Él suprimió el pecado. Cristo padece porque Él es santo y porque Él no tiene ninguna relación con el pecado. Por eso tú en el Espíritu que te ha sido dado, tú tienes que apartarte del pecado, tienes que suprimir el pecado, puesto que ese fue el pensamiento de Cristo, suprimir el pecado. Tú tienes que ser determinante con el pecado. Tienes que alejarte de estas personas que te lleven a pecar, frecuentar a estos amigos que te llevan a pecar, frecuentar a estos amigos que te envuelven en su vocabulario no bueno, terminar de ver estas cosas en internet. Tú tienes que ya dejar de hablar con estas personas que te llevan a pecar, dejar estos vicios, pagar tus deudas. Tienes que dejar ya el pecado. Tienes que armarte del pensamiento de Cristo. Cristo suprimió el pecado. Cristo aplastó el pecado. Tú tienes que aplastar el pecado en Cristo. Tienes que buscar la justicia. Tú debes armarte de este pensamiento. Claro, a menos que no seas de Él, ¿verdad? A menos que aún sigas viviendo en la carne. Dice el versículo 2, para no vivir. O sea, ¿para qué? Ármate del mismo pensamiento. ¿Para qué? Para no vivir el tiempo que te resta en la carne. Conforme a las concupiscencias de los hombres, me encanta lo que dice al final, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué tengo que tener un pensamiento como el de Cristo? Porque eso es estar conforme a la voluntad de Dios. Yo buscando la justicia es buscar la voluntad de Dios, suprimir el pecado. Porque suprimir el pecado es vivir conforme a los pensamientos de Cristo. Hermano, amigo, tú que nos visitas, ya tienes que dejar el pecado hoy. Tú joven, ya no arruines ya tu juventud, ya deja el pecado, ya deja de ver estas cosas, deja de frecuentar a esto. Tú que ya estás grande de edad, no desperdicies tu vida que te resta en el pecado. Deja la carne, ya es tiempo de que comiences a vivir conforme a la voluntad de Dios. Muere a tus deseos y cree en aquel que se sacrificó para que tú busques la justicia. Y esta exhortación lo dice Pedro, dice el versículo 3, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Dice el 4, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultraja. Pero les dice, ya ha pasado tiempo que ustedes agradaron a los gentiles con su pecado. Dice Pedro, ya ustedes le dedicaron tanto tiempo al pecado. Ahora ya, dedíquense al Señor. Ya busquen la justicia. Ármense del pensamiento de Cristo. Piensa un momento, ¿cuánto tiempo le dedicaste al pecado? Piensa el momento en el que el Señor te rescató. Por ejemplo, yo pienso por ahí de los 21 años. Por ejemplo. Imagínate 20 años sirviendo al pecado. De 0 a 20 años. Ahora, si tú lo conociste a los 40, ejemplo, 45, 40 años sirviendo al pecado. Dice el apóstol Pedro, ya ocúpense, o sea, ya sirvieron al pecado tanto, ya sirvieron a los gentiles, agradando a los gentiles, ya es hora de que comiencen a vivir en la justicia, que comiencen a vivir en la voluntad de Dios. Si tú ya has entendido el Evangelio, si tú ya has vivido el Evangelio, ya basta del pecado. Dice Pedro aquí, ustedes agradaron a los gentiles con lascivias, embriagueces. Ahora yo pongo la segunda ronda, así decíamos, ¿no? Yo pongo la segunda ronda, agradando a los gentiles, ¿verdad? En cuanto al pecado. Ah, mira esa chica que está pasando. Ahora no voy a ir a casa, porque voy a estar con mis amigos.
Ya basta, dice Pedro, ya basta, ustedes pasaron tanto tiempo agradando a los gentiles. Ahora ya agraden a Dios, busquen la justicia. No sé cuánto tiempo tú dedicaste a los gentiles a servir al pecado, pero hoy el Señor te llama ya a buscar la justicia, a buscar su voluntad. Y Pedro asume que ellos ya dejaron esto y les dice en el versículo 5, dice, pero ellos darán cuenta. Al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Tu vivir en Cristo, hermanos, hará que ellos se den cuenta de lo que Dios hace. La pregunta es cómo estamos viviendo. La pregunta es, ¿estás sirviendo a la justicia? ¿O estás en ese, en que un tiempo a la justicia, un tiempo al pecado? ¿O estás combinando estos dos? Y no podemos combinar, porque el pensamiento de Cristo nunca combinó pecado con su justicia, ¿no? Y si Pedro nos dice que nos ocupemos de los pensamientos de Cristo, es no tener ninguna relación con pecado. No podemos entrelazar una vida pecaminosa con una vida en Cristo. Por eso tú tienes que dejar el pecado, ya. Pero dice, cuando tú lo haces, entonces estos a quien tú servías antes, ellos se van a dar cuenta de lo que Dios hace. Y te van a burlar de ti. Ah, tú ya no haces esto, antes eras esto, ¿no? O si antes tú eras el que nos invitabas. Si antes tú eras el que propiciabas hacer esto. Y te van a decir religioso, y te van a decir es que ya se volvió religioso y ahora en mi caso ya es pastor, ¿no? No, ya no le invites, ¿no? Y qué mejor, ¿no? Para eso. Yo por ahí de los 18 años, de los 18 a los 20, estaba yo en este rollo de las barras de fútbol, ¿no? Viajábamos así en un camión a los estadios y propiciábamos todas estas cosas. Y no lo digo no me alegro de esto, me da vergüenza, pero cuando dejé estas cosas, si eran comentarios de, ay, si este era el que invitaba, ¿no? Si eres el que decía, el que hacía. Así, hermanos, tú busca la justicia, busca hacer la voluntad de Dios. Si te ofenden, si esta ofensa por buscar la justicia es causa de padecimiento, tú hazles el bien a estas personas, ora por ellos. Porque el hecho que esto ocurra, esto tiene un propósito, que el Evangelio sea predicado a los muertos. Si te ultrajan, si se burlan de ti porque tú ya eres de la justicia, es parte del propósito de Dios para que el Evangelio sea predicado a ellos a través de lo que ya no haces o a través de cómo vives ahora. Así que hermano, no temas. Sigue la justicia, busca tener la buena conciencia tal cual la tuvo Cristo. No agrades a los hombres ya. Comienza a agradar a Dios en todo momento. Agrada a Dios, termina ya con el pecado. Ya dile hasta aquí. No puedo estar combinando. Únete a los padecimientos de Cristo. Sufre bien. Fortalécete en medio del sufrimiento. Haz el bien aún si estás sufriendo. Y la promesa del Señor es: reverdecerás. Tu cuerpo será glorificado. Serás vivificado en el Espíritu. La promesa es: hallarás. Dice proverbio, ¿no? Hallarás el favor de Dios. Quizá no lo veas ahorita, pero cuando estés en la presencia de Dios, tú vas a decir: gracias, Señor, porque todos los días busqué tu justicia y ahora tengo la gran recompensa de estar contigo. Hermano, busca la justicia, deja el pecado. Oremos. Bendito Padre, gracias te damos por este tiempo. Tu palabra es viva, es eficaz, es espada cortante de doble filo. Y tu palabra
nos alienta, tu palabra nos redarguye y nos enamora más de ti, Señor. Y esto, Padre, hace que nosotros queramos buscar tu justicia. Tú sabes y tú conoces los corazones que están aquí. Tú sabes si hay alguien que aún está lidiando con algún pecado. Si aún no ha habido un verdadero compromiso. Tú sabes también quién está buscando constantemente esta justicia. Yo te pido, Señor, que tú obres, que tú sigas obrando, que tú sigas transformando, tú sigas quitando pecado, tú sigas limpiando corazón, cambiando corazón para tu gloria. Que este mensaje pueda ser un ánimo profundo, un impulso profundo para dejar aquello que nos acecha, aquello que nos impide dar ese paso adelante hacia ti. Señor, si hemos de sufrir, permítenos responder tal cual los pensamientos de Cristo, con la intención de eliminar, con la intención de no tener ninguna relación con el pecado. Señor, ¿cuánto tiempo, Señor, nos pasamos la vida agradando a los gentiles? Nos pasamos la vida gozándonos en el pecado. Ahora, Padre, te pedimos que tú nos ayudes y nos permitas servirte a ti, agradarte a ti, buscar tu justicia. Señor, ayúdanos, no podemos, realmente en nuestra carne no podemos. Tú, Señor, obra en cada uno de nosotros, llévanos hacia ti todos los días. Y que en ese caminar, Señor, podamos tener bien claras las metas que tenemos, las promesas que tenemos en ti, que seremos vivificados, que reverdeceremos, que estaremos contigo en gloria, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Mis hermanos, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Amén.